Derecho, audioclase. En los próximos minutos vamos a hablar con Marta Gómez de Liaño, profesora de Derecho Procesal, para conocer brevemente las particularidades de los procesos penales ordinarios y especiales que conforman nuestro sistema de justicia procesal penal. Buenos días, profesora Gómez de Liaño. En primer lugar, vamos a acercarnos al estudio de los procesos ordinarios. ¿Cuántos procesos ordinarios existen en el sistema procesal penal español? Pues antes que nada, buenos días también. Y contestando a la pregunta que me ha formulado, tengo que decirle que en la actualidad existen en nuestro sistema procesal penal 6 procesos ordinarios. Por una parte tenemos el proceso penal común ordinario, más conocido como sumario ordinario, que fue creado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal decimonónica de la de 1882. Luego tenemos el procedimiento abreviado, introducido en nuestro sistema de justicia penal por la Ley Orgánica 7/88. También está el juicio de faltas, el procedimiento ante el Tribunal del Jurado, instaurado por la Ley Orgánica 5/95, el proceso penal de menores, creado por la Ley Orgánica 5/2000, y finalmente el proceso de los juicios rápidos, instaurado por la Ley 38/2002. Pues vayamos viendo cada uno de estos procesos. El primero de ellos, el proceso común ordinario. ¿En qué casos resulta de aplicación? El proceso penal común ordinario resulta procedente para el enjuiciamiento de delitos muy graves, o dicho de otro modo, el proceso ordinario tiene por objeto la instrucción y el enjuiciamiento de delitos que tengan atribuida una pena privativa de libertad superior a los 9 años. Ahora bien, el procedimiento ordinario no se aplica a aquellos delitos que, teniendo aparejada una pena privativa superior a los 9 años, deben ser enjuiciados bien por un tribunal del jurado, bien conforme al proceso penal del menor. Si ponemos un ejemplo, tenemos que decir que el delito de homicidio, que tiene aparejada evidentemente una pena superior a los 9 años, se enjuicia por el procedimiento del tribunal del jurado. Y en los casos en los que este homicidio o un homicidio lo cometa un menor de edad penal, lo que se aplica son las disposiciones del proceso penal del menor. ¿Y cómo se desarrolla el proceso común? Las normas reguladoras del proceso común figuran en los libros primero y segundo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y son de aplicación supletoria al resto de procesos ordinarios y especiales de los que vamos a hablar en los minutos que tenemos por delante. El proceso común se desarrolla en atención a las fases en las que se divide, que por otro lado son las fases propias de cualquier procedimiento penal. Tenemos la iniciación, tenemos la fase de instrucción o sumario, tenemos la fase intermedia y la conocida fase de juicio oral. Pues si le parece bien, podemos ver las particularidades que tienen cada una de estas fases mencionadas. Pues podría destacarse lo siguiente. En cuanto a la iniciación, el procedimiento ordinario puede iniciarse de una manera originaria o por conversión. La iniciación originaria tiene lugar cuando llega a conocimiento del juez de instrucción una notitia criminis, imaginemos mediante una querella, y éste tiene que incoar el proceso penal para depurar la responsabilidad. Y la iniciación por conversión acontece cuando hay un procedimiento penal ya en curso, imaginemos un procedimiento abreviado, y se llega a la conclusión, por la pena abstracta, de que resulta procedente, de que resulta adecuado el proceso ordinario. Esto en cuanto a la iniciación. Y por lo que respecta a la fase de instrucción, hay que tener claro que en el proceso ordinario la fase de instrucción recibe la denominación de sumario. Cuando oímos sumario nos tenemos que situar inmediatamente en fase de instrucción del proceso común ordinario. Este sumario, esta fase de instrucción del proceso común, cumple con una función genérica y con 3 funciones específicas. La función genérica consiste ni más ni menos en preparar el juicio oral. Y las funciones específicas son 3. La primera de ellas, realizar los actos instructorios que son necesarios para averiguar el hecho y su autoría. Si bien estos actos instructorios carecen de un valor probatorio, excepción hecha de los supuestos de prueba anticipada y preconstituida, por ejemplo, una entrada y registro en un domicilio o una intervención de las comunicaciones. La segunda función específica que cumple el sumario es la de adoptar las medidas cautelares personales, por ejemplo, decretar prisiones. Y en tercer lugar, nos encontramos con que en el marco de la fase de instrucción también se adoptan medidas cautelares civiles, como un embargo. En atención a estas funciones que hemos señalado, nos encontramos con que el sumario está integrado formalmente por 4 piezas. La pieza principal, la pieza personal, la pieza de responsabilidad civil y la pieza de terceros. Y por último, destacar en cuanto a la fase de instrucción, que la misma está informada por el principio de escritura y que transcurre ante el juez de instrucción con competencia, pero siempre bajo una inspección directa del Ministerio Fiscal. Nos queda por comentar la fase intermedia y del juicio oral en el proceso común ordinario. Bien, la fase intermedia
comienza con el auto de conclusión del sumario, donde se decide acerca de la apertura o no del juicio oral. A partir de que se dicta el auto de conclusión del sumario, el juez de instrucción pierde su competencia, que pasa a ser ejercida por la audiencia provincial. La fase intermedia del proceso común ordinario puede terminar con 3 resoluciones. Una revocación del sumario para que se practiquen diligencias adicionales, diligencias complementarias, porque no se ha llegado a un resultado claro. Puede terminar con una resolución de sobreseimiento o puede terminar con la resolución de apertura del juicio oral, con el auto de apertura del juicio oral. El juicio oral formalmente comienza con este auto de apertura del juicio, pero en verdad, en puridad, el juicio oral comienza con los escritos de calificación provisional. Pues como es sabido o como debe saberse, sin acusación no puede existir juicio oral alguno. En el marco del juicio oral, aunque resulte una evidencia, no está de más recordarlo, transcurre toda la actividad probatoria y finaliza con el pronunciamiento de una sentencia. El siguiente procedimiento ordinario que nos había mencionado es el proceso penal abreviado. ¿Qué cabe destacar de este? Pues vamos a enumerar los aspectos más importantes. El ámbito de aplicación del proceso penal abreviado lo constituye la instrucción y el enjuiciamiento de delitos castigados con penas privativas inferiores a los 9 años. El sumario ordinario más de 9 años, el abreviado menos de 9 años. Y lo encontramos regulado en el libro 4, título 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. También hay que saber que con anterioridad a la incoación de la fase de instrucción, el Ministerio Fiscal puede practicar en el ámbito del procedimiento abreviado diligencias informativas, también llamadas o también conocidas como investigación preliminar del Ministerio Fiscal. Y en el procedimiento abreviado existe también una fase de instrucción, una fase intermedia y una fase de juicio oral. La fase de instrucción del proceso penal abreviado recibe la denominación de diligencias previas. Hablamos de sumario en el proceso ordinario y diligencias previas en el procedimiento abreviado. Y las diligencias previas, la fase de instrucción del procedimiento abreviado, finaliza con el auto de transformación del procedimiento abreviado, que en términos forenses, para acortar el nombre, se denomina auto del PPA. La fase intermedia del procedimiento abreviado o fase de preparación del juicio oral transcurre ante el juez de instrucción y no ante la audiencia provincial, como ocurre en el sumario ordinario. Pasemos al procedimiento del Tribunal del Jurado. ¿Cuáles son los delitos de los que conoce que enjuician los llamados jueces legos? Antes de hablar de la competencia objetiva, vamos a dibujar el marco regulador de este proceso ordinario. El proceso ante el Tribunal del Jurado se rige, en primer lugar, por sus propias disposiciones, que son las contenidas en la Ley Orgánica 5/1995, y, en segundo lugar, por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es de aplicación supletoria. La competencia objetiva del Tribunal del Jurado, de estos jueces legos, viene fijada en el artículo 1 de la Ley Orgánica, con arreglo a 3 criterios. Hay 2 criterios positivos y un criterio negativo. Conforme al último criterio que yo he mencionado, el criterio negativo, quedan excluidos de la competencia del Tribunal del Jurado aquellos delitos cuyo enjuiciamiento viene atribuido por ley, por la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Audiencia Nacional. Y aquí el legislador siempre tuvo muy claro que no se podía convertir a los ciudadanos en una especie de héroes y atribuirles el conocimiento de delitos de una relevancia tan importante como los que conoce la Audiencia Nacional. Con arreglo a los 2 criterios positivos, el Tribunal del Jurado tiene competencia para conocer de una serie de delitos que aparecen enumerados a través de un listado de numerus clausus en el artículo 1. En ese artículo 1 nos encontramos con el homicidio, el allanamiento de morada, las amenazas, la omisión del deber de socorro, delitos medioambientales, la infidelidad y la custodia de presos y documentos, la malversación de caudales públicos, etcétera. Hay algunos autores, como el profesor Jimeno, que propugnan la exclusión de alguno de los delitos que son competencia del Tribunal del Jurado debido a su carácter antieconómico y escasa relevancia social. Y se cita casi siempre el delito de amenazas y el delito de omisión del deber de socorro. ¿Y cuál es el ámbito de aplicación del proceso penal de menores, otros de los procesos ordinarios? El proceso penal de menores, que está regulado, como hemos dicho al principio, en la Ley Orgánica 5/2000, tal y como su denominación legal nos indica, es un proceso ordinario para determinar la responsabilidad penal de los menores, entendiéndose por tales a los mayores de 14 años y a los menores de 18 años. Por lo tanto,
Los menores de 14 años que cometen un delito, bajo ningún concepto, pueden ser destinatarios de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Y en estos casos, lo que se hace cuando delinque un menor de 14 años es remitir testimonio de particulares a la entidad pública de protección competente, al servicio social competente. Hemos hecho un repaso a los procesos ordinarios. Veamos cuáles son los especiales. ¿Qué significa proceso especial? Los procesos especiales obedecen fundamentalmente a razones de política criminal y están destinados al enjuiciamiento de determinados delitos o de infracciones cometidas por determinadas personas. Son, por lo tanto, procesos especiales por razón de la materia o por razón de la persona. El proceso de los juicios rápidos, que yo he referido al principio como un proceso ordinario, es formalmente un proceso especial. Lo que ocurre es que, como dice el profesor Gimeno, por la utilización práctica, los juicios rápidos tienen vocación de convertirse en procesos ordinarios. ¿Y cuáles son los procesos especiales por razón de la materia y por razón de la persona? Como procesos especiales por razón de la materia, vamos a señalar los más significativos, nos encontramos con el proceso por injurias o calumnias y con el proceso por los delitos que se cometen por medio o soportes mecánicos de difusión. Esos serían especiales por razón de la materia. Y un proceso especial por razón de la persona es el enjuiciamiento de los diputados y de los senadores. Y ya para terminar, me voy a referir muy brevemente a estos procesos especiales que he enumerado y decir que el proceso por injurias y calumnias tiene una serie de presupuestos procesales cuya inobservancia ocasiona la inadmisión de la pretensión que se pretende sostener. En primer lugar, el ofendido, antes de interponer la preceptiva querella, tiene que instar la realización de un acto de conciliación. Tiene que conciliarse o tiene que intentar conciliarse con aquella persona que ha proferido una injuria o una calumnia contra él. En segundo lugar, si la injuria o la calumnia se hubieran vertido durante el desarrollo de un juicio, es necesaria la licencia del tribunal que la hubiera presenciado. En tercer lugar, solamente la persona que ha sido ofendida por la injuria o por la calumnia puede instar un proceso. Nunca, jamás, ni el Ministerio Fiscal ni el acusador popular pueden sostener la pretensión por injurias o calumnias contra particulares. Y por último, el procedimiento tiene que iniciarse mediante una querella. No basta con la formulación de una simple denuncia. Por lo que respecta al proceso por delitos cometidos por medios o soportes mecánicos de difusión, decir que tiene por objeto obtener el secuestro, la prohibición de difusión y la condena penal y civil de los autores de los delitos que se cometan a través de la imprenta, del grabado, de medios mecánicos de publicación y de medios sonoros. Se trata ni más ni menos que de fotografías, radio, televisión, cine, telefonía, internet, etcétera. Y solo añadir que con relación al proceso especial para el enjuiciamiento de diputados y senadores, la única especialidad que nos encontramos es la exigencia de obtener el pertinente suplicatorio del presidente de la Cámara para poder dirigir el proceso penal contra un diputado o un senador. Por supuesto, si se denegara por parte del presidente de la Cámara el suplicatorio, el tribunal tiene que decretar el sobreseimiento libre de la causa. Pues muy brevemente, con la profesora Marta Gómez de Liaño hemos visto los diferentes procesos ordinarios y especiales y su ámbito de aplicación.